Tras unos años navegando este mundo caótico, ruidoso, lleno de distracciones, de falsas promesas, yo solo he encontrado una verdad, una certeza absoluta, y esa es que todos nos morimos. Y aún así nuestra sociedad se las apaña para hacernos creer que eso no pasa. Así que en este vídeo vamos a acompañar a la muerte. He elegido 5 películas que vamos a ver y que no hace falta que hayas visto. Si te atreves a romper este tabú y a sentarte conmigo hasta el final, te prometo que te vas a sentir más vivo que nunca. Os voy a contar algo personal y es que hace poco empecé una formación en procesos de acompañamiento y duelo. Esto es, las personas que están al lado acompañando pues, a los que se van en ese proceso de transición o también a los que se quedan en el proceso de duelo. Si estás pasando por algo de esto puedes contactarme, pero lo que quería hablar en este vídeo es que esta formación, solo el tener el tema de la muerte tan presente y aproximarme a él todos los días de diferentes maneras, está siendo muy transformador. Y mira que he hecho cosas aparentemente transformadoras durante mi vida, terapias, plantas maestras, meditaciones, viajes. Pero esto es diferente. Y como decía al principio del vídeo, yo creo que es diferente, porque si hay algo real, es la muerte. Y en el momento en el que eres capaz de mirarla a la cara y no asustarte, o asustarte pero quedarte ahí, la muerte empieza a enseñarte cosas, empieza a llenar a tu vida con otro significado. Estoy aprendiendo también a morir. Aunque suene fuerte, se puede aprender a morir. Tú puedes tener una buena muerte y por definición tener una buena vida. ¿Qué pasa? Que cuando hablo de estas cosas, la gente se echa para atrás y pone muchas barreras porque es hablar de muerte y mucha gente desconecta. Y seguro que ya el 70% de las personas que han empezado a ver este vídeo lo han quitado porque les es un tema que es demasiado fuerte o que a lo mejor no pueden ver en este momento o que es para otro día o para otro momento. Pero bueno, he elegido hablar de lo tabú y los bajos números pues es parte de mi camino. Así que gracias y sigues ahí. Pero en este vídeo, precisamente porque es tan tabú, voy a utilizar el trabajo de artistas, de auténticos genios que han hecho obras de arte precisamente aproximándose a este tema. He seleccionado 5 películas que van a actuar como medicina hoy y que no hace falta que hayas visto. No voy a hacer spoilers de las películas, las voy a utilizar simplemente para hablar de ciertos conceptos como el ego, el apego, el soltar, de una manera más conceptual. Así que no tengas miedo, las puedes ver después y vamos a empezar este viaje. Te aseguro que si te quedas al final, después de la última película, La Fuente de la Vida, a lo mejor y todo, eres capaz de sonreírle a la muerte. ¿Te imaginas cómo es eso, sonreírle a la muerte? Pues empezamos con una de mis películas favoritas, sin duda la favorita del año pasado, La Sustancia, dirigida por Caroline Farguet y protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. Una película que no deja indiferente a nadie y con una sinopsis muy curiosa en la que Elizabeth Sparkle, Demi Moore, es una actriz en declive y usa una sustancia, un suero del mercado negro para crear a Sue, que es un alter ego, una versión de ella, joven y perfecta. El caso es que tienen que cambiar cada 7 días, pero bueno, spoiler, el ego no sabe compartir y todo se convierte en un gran lío. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is The Substance. ¿Por qué la he puesto en esta lista? Pues no solo por el gore y la increíble banda sonora de esta película. La he puesto porque para mí es uno de los tratados más brutales que existen en cuanto a nuestra resistencia al morir. Sobre el apego que tenemos a nuestro cuerpo y sobre el pánico que tenemos a envejecer. Si lo piensas, pues envejecer no es nada más que aproximarnos más y más a la muerte. Estamos envejeciendo cada segundo, estamos envejeciendo cada minuto, cada hora, cada mes, y aún así
pues como decía al principio del vídeo, lo negamos, que preferimos mirar para otro lado y todo eso. At 50, well, it stops. La sustancia que aparece en la película y que parece un producto tan extraño no es nada más que una metáfora exagerada de todos estos tratamientos antiedad que compramos a diario. Incluso ya ese nombre, ¿no? Antiedad. ¿Qué significa eso de antiedad, no? Ahí está el miedo a la muerte vendiendo y vendiendo millones y millones de dólares y de productos cada año, ¿no? No hay nada que pueda ser antiedad. La edad es un hecho y todos vamos a envejecer, pero sin embargo existe una industria que nos vende tratamientos, que nos vende soluciones, que nos vende promesas de salvarnos de esa muerte, de esa edad, de ese declive, ¿no? No se diferencia en para nada de lo que hacen religiones, como puede ser pues algunas religiones, con sus promesas de salvación, ¿no? Te metemos miedo a la muerte, cuando a veces este miedo a la muerte es tan grande, es muy fácil controlar a las personas y es muy fácil ofrecer algún tipo de salvación. La publicidad y el status quo quiere que le tengamos miedo a la muerte porque así es mucho más fácil vendernos cualquier tipo de producto que la retrase o cualquier tipo de producto que incluso nos prometa trascenderla, como es ahora algunas filosofías transhumanistas que aparecen con la inteligencia artificial, que vamos a poder transmitir nuestra conciencia, que ya no vamos a necesitar los cuerpos. Al final, de esto habla la sustancia, ¿no? De intentar ir en contra de tu cuerpo, de intentar ir en contra de lo natural que es envejecer. We want a show that's just like you. Beautiful and happy. People want to be happy. La sustancia es poderosa porque la sustancia somos nosotros. Todo el mundo tuvo estos momentos, ¿no? La sustancia pues es una chica que se levanta un día y se obsesiona por alguna de sus arrugas que salen y que se tiene que comprar la crema y luego a lo mejor ya de la crema no vale, entonces vamos a comprar el Botox y luego del Botox no vale, entonces vamos a hacer una pequeña operación. La sustancia son los hombres que se están quedando calvos como yo y como todos. Es curioso, ¿no? Como ese pelo ya es el olor de la muerte viniendo, el olor de decir, wow, nos queda poco, ¿no? Nos asusta, va más allá de lo estético, ¿no? Este horror por vernos feo es algo mucho más profundo, es un auténtico horror, un auténtico pavor a la muerte, ¿no? Lama Rinchen, que es increíble, una vez hablaba en una de sus charlas de ese apego que tenemos a nuestro pelo, a nuestro peinarnos, ¿no? No es una broma, ¿no? Como es en plan, mucha gente que ni siquiera se cambia el peinado en toda una vida, o luego gente que empieza a perder el pelo y es como si muriera. Sí, me decía él, si no somos capaces de perder nuestro pelo y estar en paz con eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que despedirnos de absolutamente todo, de nuestro cuerpo, de nuestros recuerdos, de nuestras ganancias, de todo lo que hemos adquirido, de todo lo que hemos hecho, dicho? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que soltar? And to always remember to leave with my heart. Oh, America, sweetheart. La sustancia se encuentra dentro de un subgénero del terror que se llama body horror, horror corporal. Y son películas que uno de sus mayores exponentes era David Cronenberg, que utilizan el cuerpo humano y lo violan, lo transforman, lo degeneran, lo penetran, lo destrozan, muy grotesco, y utilizando nuestro cuerpo pues para llevarnos a metáforas sobre la sociedad. Cronenberg lo hacía mucho con máquinas, el hombre máquina, como también hay películas japonesas como Tetsuo, que mezclaban tubos y cables y televisiones saliendo de la barriga y cosas así para hablar pues de cómo nos estamos fusionando con las máquinas y todo eso. Pero en la sustancia el enemigo, el monstruo, la tesis de la película es envejecer y es acelerar ese proceso para que lo veamos, esas articulaciones que crujen, esos brazos que se deforman, ese pelo que se cae, esas uñas, todas estas cosas que normalmente no queremos ver ante nada. Se muestran en pantalla y nos repulsan, pues porque todos sabemos que vamos inconscientemente que vamos a pasar por ahí, ¿no? Pero como la protagonista de la película, ante todo lo queremos evitar. Vendemos nuestra alma al diablo, literalmente, pues para poder evitarlo. Pero realmente el auténtico monstruo viene de eso, viene de cuando estamos intentando congelarlo y estamos resistiéndonos para que eso no ocurra. Eso es la monstruosidad.
Envejecer es natural, envejecer es parte de la vida. Congelarlo, pararlo, es lo que es peligroso para nuestras psiques y para el desarrollo de nuestras vidas. Y de esto va esta película, ¿no? Es un poco una metáfora, modo de cuento, de lo que ocurre cuando nos empeñamos en parar ese reloj, ya sea con biohacking o con filtros de Instagram o con lo que sea. Otra de las cosas que me hacen pensar con esta película es la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Es obvio que todos vamos a pasar por dolores y que nuestro cuerpo nos va a dar dolores. Ya lo decía el Buda, ¿no? Una de las causas del sufrimiento es el dolor. Y vamos a pasar por enfermedades y vamos a decaernos y va a haber dolor en nuestras vidas. No vamos a poder evitarlo. Pero una cosa es el dolor, una cosa es el dolor físico, una cosa es el dolor emocional. El dolor es parte del cosmos, es parte del universo, es algo natural. Pero lo que no es natural y lo que nos hace pasar mucho peor a veces es el sufrimiento. El sufrimiento se diferencia del dolor porque se basa en la no aceptación. Y esto es lo que es este protagonista de esta película, Demi Moore. Pues no acepta la realidad y eso causa mucho dolor. Mucho dolor psicológico en ella, mucho trauma, mucha neurosis. Y en todos nosotros, ¿no? El sufrimiento, a diferencia del dolor, el sufrimiento viene de no aceptar lo que hay, de no aceptar la muerte, de no aceptar la enfermedad, de no aceptar el duelo, de no aceptar miles de cosas, ¿no? Me gustaría que fuera de una manera, pero no está siendo así. La vida me está llevando por un lado, pero a mí me gustaría tanto que fuera del otro lado. Pero no, pero la vida me está llevando. La vida no te pregunta, no te pide tu opinión. Así que cuanto antes aceptemos las cosas, podemos dejar que el dolor haga su misión en nosotros. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista sadomasoquista ni de cosas así, ¿no? Pero el sufrimiento nos lo podemos evitar. Y el sufrimiento es lo que mueve esta película, ese deseo de querer ser lo que no se es, ese deseo de llegar a unas expectativas imposibles, ese deseo que la protagonista Demi Moore pues también es muy... pues también muy valiente, como Demi Moore, siendo ella un sex symbol también. En esta película pues se ha atrevido a mostrarse más vulnerable, a mostrar su arruga, a mostrar su cuerpo. Y ese sufrimiento se ve muy bien en una secuencia de la película, que es la menos sangrienta, impactante, la más solemne, en la que Demi Moore se mira al espejo y simplemente no es capaz de aceptar lo que ve al otro lado. ¿Qué sufrimiento? ¿Cuánto sufrimos por esa idea? Pues pese a este tono completamente exagerado, de cuento pasado, de revoluciones, de pesadilla, la sustancia nos habla de cosas que nos tocan al día a día. Todos estos tratamientos antiedad no son una broma. Todas estas filosofías que corren por Instagram del biohacking o de las más transhumanistas como inteligencia artificial, reemplazando la conciencia, bla, bla, bla. Lo único que demuestran es nuestra negación absoluta a la muerte, a envejecer, a los temas que trata esta película. Por eso quería empezar aquí, quería empezar en la sustancia, porque habla de este apego, de esta resistencia, de este mundo de carne, de todo lo que ocurre cuando no somos capaces de soltar. Pues eso, por eso quería empezar en la sustancia, empezar fuerte, empezar con el apego, empezar con el horror, empezar con ese verdadero sufrimiento y ese monstruo que en realidad no es vivir en un cuerpo que se muere, no es vivir en un cuerpo que se envejece. El monstruo es vivir en ese cuerpo y pretender que eso no ocurra. Pues eso, al final no puedo entrar en spoilers, pero la película habla un poco de la aceptación. Siempre se le dice, recuerda, sois uno. Durante toda la película está en ese mensaje, ¿no? Sois uno, sois uno. Y eso de lo que habla es que, bueno, pues sí, somos nuestras partes jóvenes, somos nuestras partes guapas, somos nuestras partes exitosas, lo que mostramos en Instagram, lo que la sociedad nos recompensa, pero también somos todo lo otro. Y cuanto más nos sentemos a mirarnos y a apreciar que nos hacemos mayores
y hablar pues de lo que hablaban, no me acuerdo quién era, pero es un concepto que es la gracia del disminuir, la gracia en el sentido religioso, cómo tu vida puede aumentar incluso cuando reduces, cuando tienes una enfermedad, cuando te haces viejo, cuando ya no puedes viajar por todo el mundo, pero a lo mejor solo puedes atender a tu jardín o todo eso. También ahí hay una práctica espiritual, hay un camino espiritual de apreciación, de gratitud, de pues eso, empezar a sentir que cada vez tenemos menos tiempo, eso es lo que nos están diciendo las arrugas, por lo que debemos estar más presentes, menos distraídos y aceptando ese regalo que es hacerse mayor. Bueno, si la sustancia nos hablaba un poco de esa tortura que nos provocamos a nosotros mismos cuando no aceptamos, cuando no practicamos la gratitud, nuestra película siguiente va sobre todo lo contrario. Se titula 9 días, una película mucho más llevadera que tiene una premisa increíble, y es que imagínate que las almas para entrar al mundo terrenal pues hacen una especie de cola, es como ahí tienen que ser seleccionadas y tienen que de alguna manera pues pasar un examen, como casi una entrevista de trabajo para poder estar aquí. La película nos sitúa en la piel de Will, que es el seleccionador, es el que selecciona las almas que pueden venir aquí a la Tierra y que se merecen tener una existencia o no. Bueno, la película pues es un poco una actualización y una tuerca de vuelta al concepto de anamnesis de Platón y también existen en muchas otras corrientes espirituales, y es que las almas de alguna manera lo saben todo y cuando reencarnas tú te olvidas de quién fuiste en la vida pasada o algo. La película transcurre durante 9 días en esta especie de bardo, en un espacio liminal entre la vida y la muerte, donde las almas tienen esta especie de examen. Como os decía antes, la película pues transcurre a partir de los ojos de Will, que está mirando, continuamente monitoreando lo bien o lo mal que hacen las almas que él ha elegido. Entonces está como siempre obsesionado porque las almas tengan una buena vida. Y eso, las almas en este limbo pues están como aprendiendo a ser humanos. Will les enseña sobre nosotros, tienen diferentes pruebas, tienen muchísima ilusión de estar aquí. Para ellos es una oportunidad de oro que no todas consiguen, ¿no? Es como esa carrera con los espermatozoides, no todos llegan a tener una vida, ¿no? Entonces, de alguna manera están tan ilusionados, pero el giro cruel es que lo que te decía esta teoría platónica de la anamnesis, cuando llegas al mundo físico te olvidas de todo y acabaremos pues como en la sustancia, quejándonos del tráfico, de nuestro cuerpo, de que nos hacemos viejos y no dándonos cuenta del auténtico regalo es estar aquí, de que el milagro es reencarnar y poder tener esta experiencia. Es un auténtico lujo. You've come very far. Please, if you could just give me one more chance, Will. I just want one more chance. That's it. That's all I need. There's nothing I can do. Just one more chance. Hay una cosa muy interesante en esta película y un detalle, que es el nombre del protagonista, Will. Will en inglés significa voluntad. Y voluntad también a veces se entiende como este concepto del free will, que un poco en español sería el destino, el libre albedrío, ¿no? Y hubo muchos debates filosóficos, teológicos, religiosos sobre esto, ¿no? Y sobre dónde entra el dolor en el libre albedrío, ¿no? Está nuestro destino escrito, estaba escrito que éramos almas que veníamos aquí para sufrir un accidente, para sufrir catástrofes. ¿Cómo explicamos eso a un nivel filosófico, existencial? ¿Dónde ponemos el dolor? ¿Dónde ponemos la tragedia? Y el personaje, Will, de alguna manera, pues representa esto que está en todos nosotros también, ¿no? Él está empeñado en crear prodigios, en que las almas que vayan a la tierra lo hagan bien, sean exitosos, sean genios, sean capaces pues de hacer algo con sus vidas. Este gran fantasma que también llevamos todos en nuestra sociedad, ¿no? Pues si no estoy aquí para hacer algo grande con mi vida, pues de alguna manera soy un fracaso. Y Will, y esto no es un spoiler porque ocurre en la primera parte de la película, de hecho es el incidente incitador de esta película, él tenía muchas esperanzas en un alma que preparó y que llevó, y esta persona era un prodigio con el violín y todo parecía muy bien con la vida, hasta que un día
todo se acaba en un accidente de coche en el que no saben si ella se suicidó o fue un accidente, no se lo puede explicar, y Will queda en shock. Y esto ocurre muchas veces pues en nuestras vidas, ¿no? Ante la catástrofe quedamos en shock. Como Will no entendemos cómo puede haber un Dios que permita estas cosas. Si todo iba bien, ¿por qué ocurre esto? Que vaya fracaso, Will se siente culpable, la culpa, el duelo que tiene por esta alma lo consume, ¿no? Y ese duelo es algo que todos, o por lo menos yo experimento, ¿no? Muchas veces por no llegar a las expectativas, por no ser tanto, por no haber hecho tanto, a veces siento como que no me merezco vivir si no estoy produciendo o haciendo algo grande, cosas que son absolutamente imposibles de conseguir, pero que nos mantienen pues en ese sufrimiento, ¿no? Y aquí hay una ventana, una reflexión muy potente que podemos hacer con esta película, que es cuánto necesita una vida para ser una vida completa, ¿no? Y muchas veces, igual que Will, nosotros ponemos nuestras expectativas de una vida completa sobre los demás. Ay, ese niño que murió a los 9 años, pues no ha tenido una vida completa porque no fue a la universidad, porque no tuvo su primer beso, porque no consiguió esto, lo otro, lo otro. Nuestras expectativas sobre alguien de fuera, ¿no? Y en base a eso, pues nosotros sufrimos porque no aceptamos que ese niño tuvo 9 años de vida o los que haya tenido y pensamos, como decíamos antes en la Substance, nos añadimos sufrimiento por estar viviendo en una realidad que no existe. Y esto pues nos hace pensar mucho pues sobre todo eso, ¿no? Sobre todo este dolor que pasa en el mundo que no puede ser entendido desde la mente. No puede ser entendido de una manera racional. Nos vamos a quedar en por qué pasan estas cosas, por qué pasan estas desgracias, cuando no estamos viendo que ese alma es completa y el camino que ha llevado, la trayectoria, las pruebas que ha tenido son completas. No somos como Will, que está obsesionado contando los días de cada una de las almas que manda al planeta como si eso fuera un indicador de una mejor vida, el tiempo que estás pasando. No, puede haber una vida completa en 5 años, en 7 años, puede haber una vida completa en 9 días, puede haber una vida completa en 2 días. Y de esto al final pues es de lo que se trata esta película y por eso se titula 9 días. Entonces estas almas van a estar conviviendo en esta casa durante 9 días mientras Will pues va a tener conversaciones con ellas, las va a observar y les da un cuaderno de notas a cada una y les dice que vayan a mirar por las pantallas pues momentos de otras almas, ¿no? Y que observen y no tomen anotaciones que él va a leer. Y de alguna manera pues Will va a evaluar a partir de eso, ¿no? Dime en lo que te fijas y te diré lo que eres. Entonces pues todos les van entregando como los reportes, excepto una de las almas, que es una chica que se llama Emma, que parece muy despistada y que pone a Will de los nervios. Y esa persona, pues en vez de estar apuntando en la libreta, en vez de estar mirando para las pantallas, está mirando por la ventana, está observando el reflejo en las gafas de Will, está comiendo frutas por ahí, está un poco haciendo el tonto, por así decirlo, ¿no? No se lo está tomando demasiado en serio. I'm telling you this because I think you've got talent. But if you really want to survive that, you're going to need to become tougher. Para ella, la vida no es un examen, no necesita justificar nada. Esos 9 días que va a vivir en el limbo ya son su regalo. Ese es el regalo que nos da este personaje de Emma y es la reflexión que nos hace esta película últimamente. ¿Es tu vida un examen? ¿Necesitas justificarla de alguna manera? ¿Necesitas probarte a ti mismo de que tiene sentido, de que mereces estar aquí? ¿O simplemente pues estás viviendo el tiempo que te ha sido correspondido con la incertidumbre que puede traer? Nada está escrito
nada se puede predecir, nada está en control. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aquí tratando de forzar nuestra existencia o estamos simplemente viviendo, ¿no? Y esta es una de las preguntas de la película, ¿no? ¿Para qué sirve esta vida? ¿Es para triunfar? ¿Es para obsesionarse con un objetivo? ¿O simplemente pues es como hace la otra protagonista, para estar abierto, sensible, agradecido, disfrutando del momento presente, sin pensar mucho en las expectativas, en las cargas que llevamos o en lo que se espera de nosotros? Pero Will, en su corazoncito, a las almas que son descartadas, pues les prepara unos momentos y les deja experimentar un poco de la vida en la Tierra antes de que desaparezcan para siempre, porque han sido descartadas y no van a reencarnar. Es esta secuencia donde la película y su tema brilla, porque ves que para estas almas que nunca han sentido, que nunca han tenido papilas gustativas, que nunca han escuchado la música, escucharlo ya es una experiencia completa. Y nosotros estamos tan acostumbrados a la magia del cotidiano, estamos tan acostumbrados a todo eso, que nos perdemos en los planes, nos perdemos en las agendas, nos perdemos en el que será, en las expectativas, en la carrera, en esto y en lo otro. Y yo soy el primero. Y aquí lo uno un poco con lo que hablábamos antes de la vejez, ¿no? A veces la limitación nos hace darnos cuenta de estas cosas y nos hace, de alguna manera, nos trae esta magia de vuelta. Por eso yo no temo tanto a hacerme viejo, no temo tanto a reducir y a disminuirme, porque muchas veces ahí está el tesoro. Please don't let me go. I don't want to go. Si la sustancia hablaba del sufrimiento y del horror que supone creer que la muerte te quita algo, esta película nos invita a pensar que ese algo ni siquiera nunca fue nuestro, que esto ha sido siempre un regalo, que no nos olvidemos que todo es prestadito. Don't let me go. Please don't let me go. Don't let me go. Please don't let me go. It's okay. I don't want to go. I don't want to go. Y la película acaba con la única palabra que tiene sentido ante el misterio de existir. Esta palabra no es cuánto, no es por qué, es gracias. Gracias por haber sido. Thank you. Bueno, si en 9 días vimos el caos burocrático y el proceso de selección antes de entrar a este plano, en nuestra siguiente película vamos a ver lo que ocurre después. Esta película se llama Afterlife, es del director japonés Hirokazu Koreda y es muy similar a 9 días, pero también muy diferente. Esta película utiliza la famosa teoría de la revisión de la vida cuando morimos y le da un giro. Todos hemos oído diferentes versiones de esta teoría de la revisión, ¿no? Que vamos a ver toda nuestra vida, que vamos a verla desde el punto de vista de lo que han hecho nuestras acciones a los demás, que siempre son como un tema de juicio, ¿no? Siempre hay como, te portaste bien o te portaste mal, un poco el examen que hablábamos de antes en la película de 9 días, ¿no? Como, lo has hecho bien, tu vida ha merecido la pena, pero el director de esa película ofrece un panorama completamente diferente. En esta película el planteamiento es, si al final de tu vida tú pudieras elegir un recuerdo, solo una memoria para llevarte contigo a la eternidad, ¿cuál sería? Todo el resto se va a borrar, solo puedes elegir un momento de tu vida. Y durante toda la película tú mismo te estás haciendo esa pregunta, es increíble. Y la película pues es muy similar a 9 días, de hecho yo creo que 9 días pues fusiló y copió el concepto de esta película. También ocurre en un limbo muy parecido, es una escuela en la que también hay como trabajadores que son como trabajadores sociales que te ayudan a recordar y te ayudan a buscar ese recuerdo, porque ellos al final lo van a recrear en cine. Por eso esta película gusta tanto a los cineastas, porque habla del cine como memoria, etc. Van a recrear esa memoria para que tú te la puedas llevar contigo al afterlife, ¿no? Y esa pregunta pues es muy, muy, muy poderosa, esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué recuerdo te llevarías de tu vida? Algo muy interesante de esta película es que la mitad del reparto no son actores profesionales. El director simplemente le preguntó a personas cuáles eran sus recuerdos favoritos y escuchó
lo que cada una de estas personas tenía que decir de una forma muy natural, muy humana, muy íntima. ¿No? Esta película pues en sí es una meditación sobre la memoria, es una meditación sobre la identidad, los recuerdos, es pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando piensas esto, ¿no? Cuando piensas en esta pregunta y le das sentido a tu vida a través de una memoria. Estuve pensando en no poner esta película porque después de 9 días me quedaban como muy iguales. Y estaba pensando en otra película que había visto, que se llamaba Defendiendo tu vida. Y es también parecido, ¿no? Cuando vas después de morir en esa película, vas a un hotel y literalmente tienes un juicio sobre tu vida. Tienes que sentarte delante de las cámaras y vas a empezar a ver tus recuerdos y tienes que defender que lo hiciste bien, por así decirlo, delante de un tribunal que es el que va a decidir lo que va a pasar contigo en la eternidad. Cuando uno nace en este universo, se queda durante largo tiempo. Uno tiene muchas vidas diferentes y después de cada vida hay un periodo de examen en el que te encuentras ahora mismo. Verás, cada segundo de todas las vidas queda registrado. Y al terminar cada vida, nosotros la revisamos. Revisamos unos días, los examinamos y si todos están de acuerdo, puedes continuar. ¿Qué es eso de continuar? Quiero decir avanzar, seguir adelante. El propósito de todo esto es ir haciéndose más listo. Seguir creciendo. Y fue comparando y pensando cuál de las dos iba a poner cuando me di cuenta de que ahí estaba la fricción, ¿no? Defendiendo tu vida responde a estas filosofías de la salvación que no tanto nos gustan en Occidente, que ya vienen desde Egipto con las plumas de Maat, o las puertas de San Pedro, leerte tus pecados, esta ansiedad por hacerlo bien, por ser castigados, el infierno, todas estas ideas. Durante los 4 próximos días intentaré demostrar que Daniel Miller, a pesar de ser un buen ser humano, sigue reprimido por los miedos que le han atormentado vida tras vida tras vida. Pero en Afterlife no hay juicio, no hay balanza. A los trabajadores no les importa si fuiste un criminal o si lo hiciste bien. Lo único que le importa es que tú encuentres tu memoria, lo que le dio sentido a tu vida. Y de esta manera pues es una cosa muy subjetiva, es una cosa muy liberadora, muy ligera, en la que también se ven las almas que están aquí en este limbo, ¿no? Todas están como contentas, reflexivas, pero no hay agonía, no hay juicio, no hay sufrimiento. Y no hay todas estas ideas de cielo e infierno, ¿no? Es neutral. Estos trabajadores pues simplemente te aceptan por lo que fuiste. Aceptación profunda. Es curioso porque es eso, los dos utilizan el vídeo, esta idea de ver tu vida como en la pantalla. Pero en Defending for Life son pruebas incriminatorias, pero en Afterlife son tesoros a los que preservar. Señorías, yo habría mostrado este día como ejemplo de la valentía del señor Miller. Estaba sufriendo, tenía pánico y confusión en su mente. Aún así salió a hablar por el micrófono. Y no llegó a decir nada. La fuga de gas no le dejó. Quería dar la conferencia. Si lo hubiera hecho en ese momento, creo que el resto de su vida se habría desarrollado en un sentido mucho más positivo. Y esta película pues nos invita a pensar sobre esa idea del paraíso, ¿no? Que nos han vendido siempre como, vas a tener todo allí, todos tus deseos, todo, la comida, todo lo que te puedas imaginar, comparado con la idea que plantea el director de Afterlife, que es que el paraíso es más una destilación, es olvidar. Imagínate lo ligero que eres, olvidando el peso de tus memorias, de tus recuerdos, de tus traumas, de tus errores, y quedándote con lo mejor de tu vida, con lo mejor de tu alma en ese momento destilado, perfecto. Es más sobre menos y menos sobre acumular y sobre la ostentación de los paraísos que nos venden normalmente pues todas estas teorías y religiones basadas en la idea de salvación. Y esta idea de vivir en tu recuerdo, en el recuerdo que has elegido, recuerda un poco a esta teoría del eterno retorno de Nietzsche, que decía pues que la vida
con todos sus momentos, todos sus instantes, buenos, malos, todas nuestras decisiones, todas nuestras alegrías, todas nuestras penas. Lo más grande y lo más pequeño se va a repetir eternamente, por la eternidad. Estamos ahora mismo en este momento en el que estamos atrapados. Este momento es eterno. Entonces, teniendo ese enfoque, ¿cómo quieres vivir tu vida? Si viene un Dios y te dice hoy en día, ok, todo lo que has vivido lo vas a repetir para toda la eternidad, ¿te vas a alegrar y vas a decir gracias? ¿O vas a entrar en tu infierno personal diciendo, pues esta vida que llevo no es la que quiero, y si no la quiero ahora, no la quiero para toda la eternidad, y si voy a estar en esto para el resto de mi vida, pues eso es la mayor definición que tenemos de un infierno, ¿no? Es un experimento de pensamiento que también te ayuda a replantearte las prioridades en tu vida, igual que esta película. Esta película, pues yo creo que el juego que hace con el espectador, preguntándote y entrando en ese proceso íntimo, a medida que la ves, en el que estás recordando tu vida y pensando, ¿qué recuerdo elegiría yo? ¿Qué recuerdo elegiría yo? Es una gran pregunta a la que una gran meditación que realmente puede cambiar tu vida. Al final, tras unos días con esta película en la cabeza, pensando, poniéndome en la silla de esos entrevistados, yo también pensé en cuál sería el recuerdo que me llevaría. Creo que serían pues unos momentos con mi hermana cuando éramos pequeños, en su habitación, poniendo cintas, cantando, siendo felices en el calor de nuestro hogar. Creo que me llevaría eso. Bueno, la película también es una reflexión enorme sobre la memoria. Hay mucho sobre cuál es la memoria objetiva y cuál es nuestro recuerdo, cómo las maquillamos. Se podría hacer otro vídeo desde ese enfoque. Pero para acabar con el tema de la muerte, hubo algo que me pareció muy poderoso en esta película, que es esos trabajadores de este lugar, esos trabajadores sociales que acompañan a las personas durante esta semana y les ayudan a buscar la memoria y de alguna manera pues a revivir su vida, ¿no? Y me hace pensar muchas veces pues también cuando nosotros estamos acompañando a alguien en sus últimos días, que muchas veces pues va a estar sufriendo físicamente, existencialmente, con mucho miedo, y como nuestro papel pues también, sin ser muy invasivos, puede ser el de ayudarles a editar su vida, el de ayudarles a recordar, el de ayudarles a recordar cuál era su comida favorita, qué les gustaba hacer, y ayudarlos a encontrar esas memorias con las que se van a ir más tranquilos, ¿no? Es muchas veces pues el trabajo de un acompañante pues es ese, y todos vamos a ser acompañantes en algún momento, cuando es así que creo que esta película hace una bonita reflexión, es una bonita forma de explicar cuál es ese trabajo. Pues una película con un mensaje muy potente, que nos recuerda que el paraíso no es un cielo al que vamos, sino un momento al que regresamos, ¿no? Una visión muy innovadora, muy necesaria en esta cultura del juicio, una visión muy ligera en la que no importa si lo has hecho bien o mal, si lo has cagado, si esto o lo otro, sino si simplemente has sabido prestar atención a los momentos de felicidad cuando los has tenido delante. Bueno, pues llegamos a la que probablemente es mi película favorita de todos los tiempos, la única e indiscutible Enter the Void. Esta película es casi una simulación de la muerte. Nos alejamos de los tonos idílicos que tenían las dos anteriores, en los que todo es muy bonito, muy ordenado, podemos elegir nuestras memorias. Enter the Void es un viaje psicodélico del alma en primera persona, que es lo que ocurre cuando nos despegamos del cuerpo, que es lo que ocurre en el bardo, en ese espacio intermedio que se entiende dentro de las filosofías budistas. Y es que Enter the Void básicamente pues es la representación cinematográfica del libro tibetano de los muertos, un libro del que vamos a hablar ahora. Una película intensa, una película visceral, una película que no adorna ninguna de sus temas ni pretende dar una versión idealizada, que creo que es muy necesario traer aquí. Y como decía antes, pues una película que a mí me ha marcado muchísimo. Creo que fue mi introducción al libro tibetano de los muertos, y a partir de aquí algo se encendió
y empecé a investigar y a preguntarme qué era esto. La película sigue a Oscar, que es un traficante que vive en Tokio, y pues se mete en unos líos y llega a un club que se llama The Void, y en el baño le pegan un tiro y la persona muere como una rata en un baño sucio de Tokio, solo. Lo que pasa es que en ese momento la película hace un juego cinematográfico y toma el punto de vista del alma, dejando el cuerpo, y del alma navegando el estado intermedio del bardo, algo de lo que vamos a hablar en un minuto, que es un proceso en el que las almas tienen que navegar los apegos, los miedos, como un sueño, recordando tu vida, recordando su vida en imágenes, y recordando una promesa que le hizo a su hermana, que le dijo: nunca te voy a dejar. Y esta promesa, que en una película de Hollywood sería el amor que trasciende y que es capaz de trascender tiempo y espacio, como puede pasar en Interstellar y en todas estas narrativas, aquí realmente es la condena, porque según el budismo eso es apego y eso no te va a permitir hacer un paso o una trascendencia. Ese apego hace que el alma de Oscar esté todo el rato pues reviviendo traumas, reviviendo momentos buenos, reviviendo los momentos con su hermana, rondándola, apegado a su sufrimiento. Y en teoría pues aferrado a este plano material sin poder hacer el viaje natural que su alma debe hacer a través de este bardo, a través de este proceso. El caso es que al principio de esta película se hace una referencia al libro tibetano de los muertos. Y yo creo que fue la primera vez que oí hablar de este libro, y a partir de ahí pues algo cambió en mí después de ver esta película. Entendí muchas cosas. Mi alma entendió muchas cosas después de verla. Y me metí en un viaje en el que sigo, ¿no? Y me acuerdo que hace muchos años, después de ver esta peli, estaba en Londres y hubo un fin de semana intensivo sobre esto, sobre el libro tibetano de los muertos, en el que un lama del Tíbet iba a venir a explicarnos sobre esto y sobre esta cultura. Y como a mí me sonaba, decidí ir a este fin de semana. Y ese fin de semana fue completamente transformador. Fue la primera vez que conocí a una cultura que no le tenía miedo a la muerte, de la que se hablaba a la muerte de una manera muy natural y en la que existían toda una filosofía, un arte de morir, con protocolos, estaba estudiado cómo el cuerpo se iba apagando, los diferentes elementos, qué ocurre cuando dejamos el elemento de tierra, qué pasa con nuestros cuerpos, con nuestros fluidos, con nuestras mentes, con nuestros pensamientos. Todo un mapa. Y entendí que en esta cultura, pues la verdad es que la vida era una preparación para la muerte. Y que eso no lo hacía mórbido, no lo hacía como que has tirado la toalla, todo lo contrario. Al prepararte y al morir bien, vivías bien. Y realmente me voló la cabeza este fin de semana. Y allí fue pues cuando pues, estuve en contacto con esta idea de la muerte como un viaje, que es lo que representa esta película. Y que es de lo que se trata y de este libro tibetano de los muertos, ¿no? Nos explica, el libro tibetano de los muertos es una cartografía, es el mapa del más allá. Y sé que esto es muy difícil de creer y yo me acuerdo estar bastante ofendido en ese fin de semana, como alterado y muy escéptico, diciendo, pero claro, esto es lo mismo, nos están vendiendo una salvación, me parece muy bien todo este acercamiento que tiene a la muerte, pero al final todo también se basa en una promesa de una salvación, en una religión. No entendía mucho una filosofía que sigo sin entender, pero que también pues mis creencias en base a eso han ido cambiando durante el tiempo. Y un poco este bardo para ellos pues es un espacio intermedio. Cuando mueres, tu alma se va durante 49 días a este mundo. Y la mejor manera de explicarlo es a través de los sueños. Esto es como si fuera un sueño. De hecho, los sueños son bardos para ellos. Esto sería el bardo después de morir, y ahí es el bardo del sueño.
Y en los sueños, pues, si lo piensas, estamos también arrastrados por nuestros deseos, por nuestros miedos, por nuestros apegos, por nuestros traumas, y no nos enteramos que estamos soñando muchas veces, ¿no? Y están estos impulsos karmáticos, estas corrientes karmáticas nos llevan de una cosa a otra, y hasta que nos despertamos y volvemos a estar en este mundo real, ¿no? Pues hay que pensar en este bardo como un sueño del que no se vuelve. Y como un sueño en el que estas corrientes karmáticas, estos deseos, estos apegos, estos sufrimientos, estos miedos, son los de una vida entera. Por eso, como es en esta película, es que revives tu vida. Es otra forma de volver al mismo arquetipo del que hablábamos con Afterlife, la revisión de la vida, ¿no? Solo que aquí, si tú no sabes que estás muerto, si tú no sabes que estás soñando, te identificas con ese contenido, te identificas con todos esos contenidos, con esos apegos, con esos miedos, y como estás tan interesado en la vida terrenal, como aún sigues apegado, al final vuelves a acabar reencarnándote en este mundo material. Y eso para los budistas no es un final feliz o satisfactorio, ya que el objetivo es entrenarse durante una vida para poder darte cuenta de que estás soñando, y eso se empieza con los sueños, con unas tácticas que se llaman Dream Yoga. Bueno, se empieza en la vida real, muchos ni siquiera tenemos una vida lúcida, no estamos distraídos en nuestra vida, ¿no? Pues ahí se empieza con meditaciones, luego se traslada al sueño, en lo que se cultiva la conciencia dentro del sueño para poder practicar y estar lúcido en los sueños, para que de esa manera cuando llegue el último viaje de la muerte, tú seas capaz de detectarlo y seas capaz de navegar durante esos 49 días sin apegarte, sin asustarte, dejando atrás a todo sufrimiento, a todo deseo, a todo apego, todo lo que te ata al mundo material, para que de esa manera puedas salir de la rueda del samsara y llegar al nirvana, que nirvana precisamente significa extinción de todo sufrimiento, de todo deseo y de todo apego. Y de esto va esta película, pues es un alma que, como la mayoría de nosotros, lamentablemente vamos a estar tan apegados a las cosas del mundo material que vamos a seguir en nuestra rueda y vamos a volver a reencarnar y vamos a volver a estar aquí y otra vez hasta que aprendamos la lección y hasta que algún día, dentro de muchísimas reencarnaciones, seamos tan conscientes que podemos separarnos. Interesante este concepto, ¿no? De que llegamos llorando a este mundo de samsara, de sufrimiento y de apego. Pero quizás podemos irnos riendo, ¿no? O sonriéndole a la muerte. Enter the Void no se puede obviar. Al principio de la película, antes de que el personaje muera, le da un toque a DMT, a un alucinógeno del que acaba de hacer un vídeo. Y también, pues ahí hay una analogía muy clara del viaje psicodélico y la muerte. No quiero enredarme en esto, he hecho un vídeo exclusivamente sobre esto, ¿no? Pero sí, las similitudes. El libro tibetano de los muertos, cuando Timothy Leary y otros pioneros empezaban en los 60-70 con el LSD, utilizaron el libro tibetano de los muertos también como guía por la experiencia psicodélica. Pues hay muchas similitudes y también muchas formas de navegación que ayudan a los dos, ¿no? A mí también me gusta entender que esta experiencia psicodélica al final también puede ser una práctica con la muerte, y es una práctica con navegar estados más allá de lo físico. Y es una alusión que se hace al principio de la película, pues utilizando esta sustancia, el DMT, también una sustancia que se relaciona mucho con la muerte. Se dice que es lo que segregamos al final de la muerte, que abre las puertas, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿no? Y hablábamos antes de las múltiples similitudes que hay entre culturas con lo de la salvación y el juicio final. Aquí en el budismo pues también hay una especie de salvación y de juicio, se puede entender eso del nirvana, la liberación y el reencarnarte en diferentes reinos del samsara según tu karma, aunque no es tan hardcore como el juicio de eso. Pero también hay otro arquetipo muy interesante que a lo largo de la historia se repite una y otra vez en testimonios de personas que han tenido accidentes
y han vuelto, han estado a las puertas de la muerte, experiencias cercanas a la muerte, SM o experiencias umbral. Últimamente se están recogiendo un montón de estas experiencias porque, claro, nuestra tecnología en los hospitales ha mejorado y se reanima a mucha gente que está muerta clínicamente por minutos y son capaces de describir lo que ocurre al otro lado, ¿no? Y esta película pues bebe mucho de eso, esas experiencias arquetípicas de verse a uno mismo, ver cómo los doctores están intentando cuidarte, la luz al final del túnel. Son cosas que se van repitiendo por la historia de la humanidad y mucha gente, hay muchos doctores, mucha gente que se ha dedicado a cuidados paliativos, muchos cirujanos totalmente escépticos ante esto, se han rendido últimamente pues a la idea de que algo está pasando ahí, porque hay pruebas con personas que están cercanas a la muerte y que describen haber visto cosas de la sala que serían imposibles, saber procedimientos que los doctores le han hecho mientras ellos estaban inconscientes. Bueno, unas cosas muy raras ahí que también es muy tentador, igual que lo de la reencarnación, de budista y todo esto de, claro, ya hay una solución, hay algo, ¿no? Una historia que nos contamos ante el misterio de la muerte. Aquí parece que ya lo podemos solucionar, hay algo, ¿no? Y ojalá que hubiera algo. Yo creo que hay que respetar todos estos testimonios y sobre todo cuando se repiten y cuando repiten ciertos arquetipos y no solo los testimonios sino también las emociones que mucha gente que cuida en cuidados paliativos tiene y en estos momentos de transición. Pero esto también puede ser una trampa por intentar solucionar un problema. Y creo que la única respuesta que hay ante ese gran misterio de qué es lo que va a haber después, pues es un gran silencio. Pues eso, una película que pone desde una perspectiva budista el apego y las consecuencias del apego, ¿no? Y pues es difícil pensar en estas cosas, ¿no? Es difícil que no te cuenten una historia en la que el amor lo salva todo. Y sí, de alguna manera el amor lo salva todo. Pero si nos apegamos muchos a las personas que se van, o si nosotros nos morimos apegados a las cosas, pues ahí va a haber un sufrimiento, ¿no? Pues lo que llevamos hablando en este vídeo desde el principio, ¿no? No aceptar lo que hay, no aceptar que ya es momento de soltar. En algún momento todo el mundo va a tener que soltar. Y es una práctica de soltar, es una práctica que hay que empezar a hacer en vida y que no te pille, y que te pille la muerte con los deberes hechos y con una práctica de haberte enfrentado a eso antes, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Dicen que la meditación es la práctica de la muerte y yo creo que es por esto, porque tú en la meditación estás cada día durante 20 minutos practicando a soltar pensamientos y ahí te sientas en tu sokohin y empiezas a intentar centrarte en tu respiración y muy rápido te distraes y empiezas a meterte en un loop mental que es que, ok, que le dije a esta persona, mierda, me va a decir esto, ok, no, olvidé de comprar esto, ¿dónde puse las llaves? Ok, vuelves a la respiración y vuelves una y otra vez. Y haciendo eso cada día es como se empieza, ¿no? a practicar, a soltar esas historias, a soltar esos apegos de nuestra mente, a soltar esas corrientes karmáticas. Y me imagino que el viaje por el bardo, si nos encontramos allá, no va a diferenciarse mucho de una meditación extrema, ¿no? En la que cosas van a venir. Ok, recuerda que estás muerto, recuerda que estás aquí, recuerda no tener miedo, vuelve, hasta que consigamos no distraernos. Do not escape. Do not fear. Recognize it as the play of your mind, your own projection. Do not fear it, but recognize it as wisdom. Bueno, si tanta trascendencia ha sido demasiado para muchos, el bardo, las luces, el viaje, el mapa del más allá, lo entiendo, pero si hay algo poderoso sobre el budismo es que no tienes que creer en su realidad trascendente para que sus lecciones sean aplicables, ¿no? Y al final, pues creo que todos podemos entender esta idea de cómo el apego trae sufrimiento, sobre todo cuando tenemos que despedirnos de la persona
que más apegados nos estamos. Y si lo piensas, cualquier relación, la letra pequeña de una relación, por mucho amor que haya, en algún momento uno va a abandonar al otro. Uno se va a ir y otro se va a quedar. Ya sea porque la relación se pierde y se rompe, causando una pérdida, o porque uno de los dos se muere. No queda otra, ¿no? Por eso yo creo que tanto hincapié en el apego, tanta historia alrededor del y Enter the Void, pues es una bonita historia también, pues del sufrimiento, ¿no? que podemos llevar. Igual que la siguiente película, obra de Darren Aronofsky, La fuente de la vida, absolutamente una masterpiece, y que también ocurre pues eso, la obsesión por el no soltar, pero hay mucho más en esta película. La película sigue a un hombre, Hugh Jackman, a través de 3 líneas temporales que en realidad son la misma historia de amor y de dolor. El presente es un neurocirujano obsesionado con curar el cáncer de su mujer. El pasado es una historia que se cuenta a través de un libro en el que el mismo personaje es un conquistador buscando el árbol de la vida para su reina de España. Y en el futuro, por así decirlo, yo creo que este mundo es un poco más inconsciente, un mundo arquetípico. Vemos a un astronauta zen viajando en una burbuja con el árbol de la vida moribundo para salvarlo y llevarlo pues a una nebulosa que en teoría pues va a hacer una transformación. Una historia muy compleja en la que es un puzzle que hay que montar, pero que lo que nos tenemos que quedar es que en las 3 hay una obsesión, y es la obsesión de un hombre por vencer a la muerte. Death is a disease. It's like any other. And there's a cure. A cure. And I will find it. Y esto de vencer a la muerte es algo que absolutamente todos llevamos dentro en mayor o menor medida. Pues la película yo creo que está inspirada por este libro que ganó un Pulitzer de Ernest Becker que se llama La negación de la muerte. Y es un libro que presenta un conflicto que, según Becker, es el mayor conflicto, es la base de todo. De todas nuestras neurosis, de todos nuestros problemas, de todas nuestras cosas, pues es esa negación que todos hacemos, consciente e inconscientemente, de la muerte. Para Becker existe un conflicto que es que tenemos una imaginación infinita que nos permite crear dioses, somos dioses en teoría, pero a la vez tenemos un cuerpo que se pudre, que se envejece, que se enferma, como el de la sustancia, ¿no? Y decía Becker, y a mí esto me gusta mucho, que somos dioses con ano, como que dioses que cagan, que somos la capacidad infinita de crear estas realidades trascendentes, de habitarlas en cierta medida, pero también nos pudrimos y nos cagamos y tenemos un cuerpo que falla. Y ese conflicto es lo que lleva nuestras vidas, ¿no? Y a lo largo de la historia las sociedades lidian con este conflicto de diferentes maneras. Él dice que todos los libros, todas las estatuas, son proyectos de inmortalidad. Es el ser humano, de alguna manera, intentando dejar algo de su identidad después de que vaya a morir. Una idea muy, muy, muy poderosa. Y el protagonista de esta película es el ejemplo perfecto de esos proyectos de inmortalidad. Su proyecto literalmente es curar la muerte. Es el proyecto de inmortalidad y definitivo del ego científico. Para él, la muerte es un problema, es una enfermedad que se puede curar. Es algo que a través del ego humano podemos superar. Y esto que parece tan brutal, pues la verdad es que está ocurriendo continuamente en nuestras vidas, ¿no? Y ocurre hoy en día en los hospitales, ¿no? Solo hay que ver cómo muchos doctores en su buen hacer, porque es lo que la medicina occidental practica, es esta continuación, es ver al enfermo como si fuera un problema a solucionar, y si se está muriendo hay que por todos los medios que eso no ocurra, ¿no? Y hasta cierto punto eso está genial, nos permite sobrepasar algunas enfermedades, pero también vemos un lado muy oscuro de eso muchas veces en los hospitales, cuando moribundos están en un proceso de agonía, un proceso de agonía que dura por meses, por años, con máquinas, como la tecnología intentando salvar lo insalvable, y no se acepta. La muerte es un fracaso. Para el personaje de esta película, la muerte es un fracaso
y él ante todo quiere que eso no ocurra, pues sobre todo con su mujer que está muriendo de cáncer. Pues ese proyecto de inmortalidad se ve súper bien también pues ejemplificado en las otras dos historias que son más metafóricas, en las que literalmente está buscando el árbol de la vida, esa historia arquetípica, mítica, de que hay un árbol que ya viene del Génesis, de miles de tradiciones, un árbol que te da la fuente de la inmortalidad. Becker en su libro habla de que uno de los mayores proyectos de inmortalidad que como humanos hacemos es el del amor, el amor romántico. Muchas veces hacemos del amor nuestra religión y ponemos todo sobre la otra persona. Y cuando esa persona se va, nos quedamos vacíos, nos quedamos tal. El protagonista de esta película, sus proyectos de inmortalidad, uno de ellos es su esposa y otro de ellos pues es esta obsesión científica por curar la muerte, por curar el cáncer. Y la película pues es un colapso de estos dos proyectos de inmortalidad, pues porque hasta ahora no se han conseguido. Y yo creo que lo de alcanzar la inmortalidad, al menos de la manera eternalista en la que hay algo que va a continuar de nosotros y nos vamos a salvar y todo eso, pues es una historia, nada más que es una historia, pues precisamente que viene pues para solucionar de alguna manera el problema de la muerte. I just need a little more time. Okay, there's hope. There's real hope. It's okay. Everything's gonna be all right. Bueno, pues el hombre está obsesionado, la muerte es una enfermedad, se repite mucho en la película. Y la paradoja es que mientras se obsesiona el ego más masculino con su proyecto, pues deja de lado la vida, deja de lado las relaciones, deja de lado el tiempo de calidad con su mujer y se embarca en su proyecto. Take a walk with me. I have too much work. It's the first snow. We always. They're waiting on me. Come on, Tommy. Please, Izzy. I'm sorry. I am. I'll see you tonight, okay? Su mujer, por el contrario, representa pues un poco más las filosofías orientales y es una persona que ha aceptado su destino y que a lo largo de la película es capaz de soltar el miedo y de estar en paz con ese momento, ¿no? I wasn't afraid. I know. You're very strong. When I fell, I was full. Y esto se demuestra muy bien. Ella está escribiendo un libro y le pide a su marido que lo finalice. Ella soltó incluso ese proyecto y está en paz con eso. Su marido no es capaz de enfrentarse al final como tal, no es capaz de aceptar la muerte, ¿no? Y el proceso de esta película pues es un poco la trayectoria, el viaje de este hombre aceptando a la muerte. It's all done except the last chapter. I want you to help me. How? Finish it. La pionera en trabajo con moribundos y acompañamiento de personas en estos momentos de transición, Kübler-Ross definió hace muchos años las 5 fases clásicas del duelo. Son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y esta película yo creo que es una buena representación de esa fase de negociación, ¿no? En la que de alguna manera el ego intenta sobornar al universo, a la realidad, para no aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Si hago esto, no va a ocurrir. Oh, si rezo tanto, no va a ocurrir. Si consigo llegar al árbol de la vida, no va a ocurrir. Si consigo la cura para el cáncer, no va a ocurrir. Sí. Todo esto pues es un proceso natural que hacemos cuando nos enfrentamos a pérdidas, en la que no queremos aceptar, en la que a lo mejor no estamos preparados para aceptar y el cuerpo nos está dando como un margen pues para que poco a poco vayamos haciéndonos la idea y lleguemos naturalmente a esa fase de la aceptación, ¿no? El hombre pues está ahí en sus esfuerzos
intentando todo para evitar lo inevitable, ¿no? Algo que, por cierto, su mujer ya ha aceptado, y esto pasa mucho también con familias en las que el moribundo y la persona que está haciendo la transición está al final aceptándolo, pero los que no lo aceptan son todos sus entornos, están apegados a él, están intentando que no pase. Y otra vez, lo que hemos llegado muchas veces, a una idea que hemos llegado muchas veces a lo largo de este vídeo, es esa idea de que el sufrimiento es no aceptar, es intentar que la vida sea de una manera que no es. Leave me alone! Please, please. I'm afraid. La gran pregunta pues es cómo ha aceptado su mujer, ¿no? Y esa es la posición más virtuosa de la película, en la que si para el médico la muerte es una enfermedad, para la mujer, y lo repite muchas veces, la muerte es un acto de creación. Y para explicar esta idea, se van a la mitología maya. Someday soon it will explode, die, and give birth to new stars. How amazing that the Mayans chose a dying star to represent their underworld. Of all the healthy points of light in the sky, how did they find one that was dying? Para los mayas, la nebulosa Xibalba representaba el inframundo en su mitología, ¿no? Era el reino de los muertos. Y es increíble que de los millones de estrellas en el firmamento ellos supieran que esta estrella estaba muriendo. Y ahí dicen, ¿no? Pues cómo la muerte es el camino al asombro, la muerte es un acto creativo, utilizando esta analogía de la estrella. Cuando una estrella muere, explota. Y en esa explosión se generan todas las partículas necesarias para la vida, el carbono, el esto y lo otro. Todo lo contrario que el cáncer que intenta curar el médico. El cáncer son células que se han olvidado de morir. Es un proceso que se llama apoptosis, que se reproducen sin fin y que se niegan a completar su ciclo. La búsqueda de la inmortalidad en esta película es lo que se muestra como la patología. Incluso en la historia del astronauta Zen, él está parasitando al árbol. Intenta salvarlo, pero él es el problema, ¿no? Si nada muere, nada se remueve. Tommy cree que está buscando la cura, pero en realidad la muerte es la cura. La muerte es el sistema inmune del universo, limpiando el tablero para que todo pueda seguir, ¿no? Y este cáncer pues es un poco como nuestro ego, ¿no? Como cuando el ego se olvida de morir, o se olvida de que es un ser que va a morir. Y lo único que se preocupa es de expandirse, de conquistar más y más y más y más. Eso es antinatural, y eso es lo que nos lleva al sufrimiento, a la muerte alegórica, por así decirlo, de todo, de nuestro entorno, de nuestro planeta, de nosotros mismos, de nuestras relaciones. El proceso es aprender a soltar, aprender a aceptar, no luchar contra esa idea. Cuanto más luchemos contra esa idea, más vamos a sufrir, como pasa con el protagonista, como pasó en La Sustancia, que es lo que veíamos, como pasa alrededor nuestra, pues con todas estas teorías de la muerte, de superarla, de vivir para siempre, auténticas religiones tecnológicas que estamos teniendo estos días, ¿no? Entonces, la inmortalidad en esta película, esa búsqueda por la inmortalidad egoica, es el cáncer, este es el problema, esa es la enfermedad. Paradoja increíble en la película, cuando por fin beben del árbol de la inmortalidad, de su salvia, de ese elixir de la vida, lo que hace es convertirse él en la naturaleza, en el árbol, disolverse en todo lo demás. Como diciendo la película, pues esa es la única inmortalidad. El precio para la inmortalidad es dejar atrás tu identidad y dejar atrás tu ego. Y la mujer ha entendido esto, ha entendido que la muerte es un acto de creación y está en paz, rindiéndose. Y rindiéndose en el sentido más inglés, surrender, no perder, dejarse ir.
dejarse ir ante ese hecho y saber que está creando espacio para algo nuevo. Porque la idea de la separación es nada más que una historia que nos cuenta nuestro ego, una historia basada en la supervivencia, una historia necesaria. Por eso nuestra tarea a medida que crecemos es como el río, nos tenemos que ir ensanchando, ¿no? Y tenemos que liberarnos de esa cárcel que es el ego para abrir nuestro círculo de compasión, identificarnos con todo lo demás, con todo lo que va a quedar cuando nosotros no estemos aquí. Y esto no son nuestros logros, no es lo que conseguimos hacer, sino son cosas mayores, son el planeta, son los demás, son las relaciones, son abrirse, son el ser solidario, es el amor que has dado. Todo eso queda. Lo que tú te puedes llevar es mínimo en comparación con las cosas que quedan, ¿no? Por eso la mejor manera de superar el miedo a la muerte es hacer que tus intereses sean gradualmente más amplios y más impersonales. Que poco a poco los muros del ego vayan retrocediendo y que tu vida se fusione cada vez más con la vida universal. Dejar de tener con mi dolor, mi dinero, mi legado, es empezar a identificarse con lo que va a quedar ahí cuando tú no estés. Porque cuando nos convertimos en el todo, la muerte no es nada más que algo trivial y liberador. Por eso la existencia humana debería ser como un río, pequeñito al principio, estrechamente confinado y fluyendo apasionadamente. Pero a medida que avanza, las orillas se alejan, las aguas fluyen más y más tranquilamente. Y al final, sin ninguna ruptura visible, se funden en el mar y pierden dolorosamente su ser individual. Pues eso, la mortalidad es el precio a pagar por ser humanos, es lo que nos da la capacidad de sentir. De la misma manera que el precio a pagar por amar es el dolor que vamos a sentir cuando nos tengamos que enfrentar a la pérdida de lo amado que va a llegar. Cuando nos acepta, cuando la única cura que existe es aceptar eso y entender que siempre fuimos parte de algo mayor y que la muerte no es nada más que una transformación. Pues eso, empecemos ya a practicar a soltar, empecemos ya a practicar a tener compasión por todo aquello que no soy yo. Y quizás, pues de esa manera, cuando llegue el momento, como el protagonista de esta película, podamos mirar a la muerte como un acto creativo, como una transformación y sonreír. Menudo viaje, estoy cansado, pero gracias por estar aquí. La verdad es que estos temas son difíciles de hablar y el trabajo es casi uno a uno, así que aunque sea una persona que haya llegado aquí, házmelo saber. Y si quieres, compártelo. Es curioso que todas estas películas han sido completamente fracasos en taquilla, excepto La Sustancia, el resto han sido auténticos fracasos. A la gente no le gustan estos temas, no van a ir al cine a pagar para entretenerse y que de repente pues estén enfrentados a estos. Así que te agradezco y te honro si has llegado hasta acá. Me han quedado muchas películas, sobre todo mi querida The Tree of Life de Terrence Malick, pero es que esa ya empecé a trabajar y es que da para un vídeo entero para ella sola, ¿no? También me han llegado ideas de hacer otro pues parecido a esto, pero con películas más relacionadas con el duelo o cosas así. Me lo he pasado bien haciendo esto. Así que nada, espero que te haya gustado. Déjame algún comentario, mándame algún mensaje si quieres hablar de estas cosas pues más íntimamente y en profundidad. Estoy encantado de escucharte y acompañarte. Y aquí seguimos en Dissolution, practicando la disolución y abriéndonos a lo que es mayor. Disolution.